Poquito y mortal atrás con plancha. Esto Charlie Dempsey ha estado como, digamos, mirando hacia abajo a Hank Walker, viéndolo como menos. Pero mira cómo lo tiene. Le va a reventar ese brazo. Llévalo al medio, para que no encuentre cuerda, le dice. Muy bien, Hank. Mira cómo lo refuerza, llama a la rendición. Y puede arrastrar su cuerpo con el peso de Walker. Wow. Y vuelve a alarlo y lo ala, pero lo llevan a la lona. De mala manera, lo toma directamente a la pierna. Hank Walker. ¡Oh, papá! Mira cómo lo tiene apresado arriba y abajo. Arriba y abajo. ¡Oh! A la nuca. Y esto parece que va a terminar por rendición. No. Sería garrafal. No solamente para Hank. No solamente para Hank. Horrible. Oh, Dios. Esto también es horrible para Drew Gulak. Pero ¿y cómo no se va a rendir, hombre? ¡Qué dolor! Aquí está el ganador y por rendición, Charlie Dempsey. Tiene un estilo retro este muchacho que de verdad me fascina. Me recuerda a tantas superestrellas del pasado que tenían esta capacidad animal en el cuadrilátero, sin miramientos, sin remordimientos y seguros. Lo va a repetir. No, pero esto ya terminó, hombre. No es necesario, quizás para muchos, pero yo lo veo necesario. Para que lo respete. Para que lo respete. ¿Qué más quieres? Para que la gente sepa quién es realmente este hombre. Hank Walker. Para que la gente sepa realmente quién es Charlie Dempsey. Y le dice a Gulak, ¿tú quieres, papá? Ven que yo tengo también para ti. Tengo de sobra. ¿Será lo que quería al final de todo? ¿Era llegar a Drew Gulak? Y usó a Hank Walker como, no sé, pretexto. Espera, que esto como que está... No, pero... Por casi todo un año has sido campeón de NXT, pero debes estar sordo. Tú no escuchas ese pequeño foco de fanáticos que una vez te amaron, pero ahora están cambiando la musiquita un poco. Pero está bien, bro. Yo sé mejor esto que nadie. Yo lo sé mejor que nadie. O mueres como héroe, o te conviertes en el villano. ¿Sabes qué? Los fanáticos pueden tener su propia opinión, pueden decir lo que les dé la gana. Eso es exactamente por lo que estoy aquí, por ese comentario, por esa arrogancia. El hecho de que tú no puedes reconocer lo que está pasando alrededor de tuyo, que tú no puedes realmente darte cuenta que los tiempos están cambiando. No puedes ignorar el hecho de que estás cansado y estás vulnerable y estás débil. Y por eso te estoy retando a un combate la próxima semana por ese campeonato de NXT. ¡Ay, la vez entró por la uña! Y de esa manera encontró la salida Axiom. Como parece que la está encontrando primero con el impacto, con el brazo. Ahora el impacto es con la pierna. Hay separación. Exigiéndole ponte de pie que voy por ahí. En tu flan de coco directamente al rostro con la patada. Se va para el enganche de pierna. Y 1, y 2, y 3, y 3 para Axiom. Dragunov, después de la semana pasada no deberías estar en ese cuadrilátero, deberías estar en la cárcel después de tu ataque a traición. Me desgarraste la retina. Debiste haber escuchado lo que te dije cuando estabas en esa camilla, ¿no es así? Te dije, vete a casa, Ilya, vete a casa y quédate en casa. Y ahora has regresado y estás hablando de desquite. Tú vas a forzarme a mostrarle a esta gente exactamente qué es lo que soy capaz de hacer. Pero no ahora, JT. Y viendo cómo intentaste cegarme, yo no tengo problema en decirte que esta vez, Ilya, yo voy a darte una paliza tan fea que no vas a poder cargar a tu hijo. ¡Wow! ¡Oh! Y obviamente no estás solo, JD, porque no había terminado el problema entre Dragunov y Trick. Demasiados problemas acumulados y ahora botazo limpio directamente a las costillas.
que te convenga cuando estamos hablando de Wesley. Le estaba arreglando el moñito. Y ahora, con levantamiento militar. Vean la diferencia física. Dios mío, se bajó. La patada directamente al mentón. Riposta otra vez. ¿De qué manera? Y fueron 3. 3 seguidas. Fueron 4, me equivoco. Buscando impulso. Y la rodilla directamente a la cara. No puedo creer que la diferencia de tamaño sea tan grande y que pueda controlar también el cuerpo del retador en este momento. Y el blanco con las patadas es todo. 1 y 2 y 3. De la magistral manera en la que se escapa. Me parece irrespetuoso. La navajita. 1 y 2 y 3. Ganó. Sostenimiento truzal. Le agarró la truza. Mira la catapulta. Sin embargo, la parte media lo castiga. Sunset Flip. Ya se le siente encima. 1 y 2 y 3. Pero bueno, señora árbitro, no se ponga preciosita, lo revierte. 1 y 2 y... No, eso es trampa, chicos. Esto es trampa. El árbitro es el culpable porque lo descuidó. Ya veremos. Brooks, me la pasé muy bien esta noche. Yo también. Gracias por la cena, fue una gran elección. Tú también. No quise decir eso, quise decir como, sabes, que la comida era realmente comida. Bueno, tú sabes, la comida es comida. Mira eso. Es la estrella del norte. Interesante que la estrella del norte es del sur. Bueno, me refería al norte porque si es del norte debe ser del norte. Para. Escucha, Brooks, quería que esta fuera una gran noche para ti, pero ella te está engañando. Esperaba que Kiana te lo dijera, pero sé que no lo va a hacer. No es verdad. ¿En serio? Te escuché por teléfono decir te amo, Zack. Yo amo a Zack. ¿Qué? Porque Zack es mi hermano. ¿En serio? Mujer. Oye, hermano, no estaba seguro de cuándo ibas a venir a casa, así que le metí a los perros. Me voy por el garaje, ¿está bien? Gracias, Zack. Yo no quise... Fallon, ahórratelo. ¿Cuándo vas a empezar a confiar en mí? Brooks, lo siento mucho. No sabía, solo intentaba... No quería que... Está bien. Yo no quería... Pero yo quiero que toda persona en este edificio, que todos aquellos que ven desde sus casas, escuchen y muy atentamente lo que tengo que decir, porque este va a ser el mensaje más importante que yo jamás diga, lo más importante que salga de mi boca. Escuchamos. Al demonio con todos ustedes. Porque por los últimos 2 años, desde que la atracción tóxica se formó, ustedes me vieron como aquella que no pertenecía. Ustedes me llamaron la tercerona. Y porque ella no es como las demás, porque JC James, si quiere, está en este supergrupo. Bueno, pues ese supergrupo, la atracción tóxica, se convirtió en la facción femenina más dominante en la historia de WWE. Y miren quién es la última mujer en pie. Directamente a la cabeza de Thea, se la monta en el escaparate. El haber visto a Ava Raine fue la vuelta de carnero, papá. Bechito para papá y... mortal atrás con plancha, linda escalera del cielo. Papita maní y se acabó. La última campeona de NXT UK. Por el aire. Se lanza, no hay nadie en casa. Satomura logró liberarse de la que la estaba apresando. Patada directamente al abdomen. Viene por el impulso. La estrella directamente con las rodillas. Aterrizaje sobre la espalda. De katana. Entra Kayden Carter. Se la hicieron pagar esa. Qué patadón en la cara, mira, el escaparate directamente se baja. Le mete el antebrazo. Riposta con patada chilena. Preciosa. Roxanne Pérez. Patada de retroceso y finalmente con la red envenenada. 1, 2 y 3. Yo hice algo por ti. Así que ahora
Yo quiero que tú hagas algo por mí. Mayra, me siento por la uña. ¿Está apuntando el título? ¿Está pasando lo que yo creo que está pasando? Sería mi honor. El reto lanzado y el reto está aceptado. Pensamos mal y acordamos.